Sudán es un país con una historia complicada y muchos desafíos. Se encuentra en el noreste de África y es el tercer país más grande del continente. Tiene una población diversa de alrededor de 44 millones de personas, con una mezcla de etnias y religiones. La guerra civil entre el norte y el sur duró décadas y llevó a la independencia de Sudán del Sur. Aún así, ambos países enfrentan conflictos internos y luchas por el poder. El norte tiene un gobierno centralizado en Jartum, la capital, mientras que el sur se independizó en 2011 y se convirtió en Sudán del Sur después de un largo conflicto. Ambos países siguen enfrentando problemas graves, incluyendo conflictos étnicos y políticos. La nación es increíblemente diversa en términos de etnias y culturas. Aquí conviven una gran variedad de grupos étnicos, incluyendo árabes, nubios, bejas, fur, dinkas y muchos otros. Sudán tiene una geografía diversa que incluye desiertos, como el desierto del Sahara en el norte, y zonas más fértiles cerca del río Nilo. Este río es esencial para la supervivencia en el país, proporcionando agua para beber y para la agricultura. En términos de economía, Sudán es uno de los países más pobres del mundo. La población a menudo lucha por acceder a servicios básicos, y la pobreza es generalizada. Además, el país ha sido afectado por sanciones económicas internacionales que han tenido un impacto negativo en su desarrollo. En Sudán, la geografía a menudo ha sido un factor en los conflictos, ya que diferentes grupos luchan por el control de tierras y recursos. Sudán ha enfrentado críticas por las violaciones de los derechos humanos, incluyendo conflictos armados y abusos en la región de Darfur. La pobreza es generalizada, y gran parte de la población vive en condiciones precarias. El bajo acceso a la educación y la atención médica es un problema importante, y las oportunidades económicas son limitadas para muchas personas. El lado oscuro de Sudán es complejo y a menudo pasa desapercibido en los medios internacionales. El comercio de mujeres en Sudán es, sin duda, uno de los aspectos más oscuros y preocupantes de la sociedad sudanesa. Las mujeres, a menudo menores de edad, son vendidas a cambio de vacas en un sistema que sigue una antigua tradición. Esta práctica, que implica la transferencia de una hija a un hombre a cambio de ganado, es un tema que ha estado ocurriendo en Sudán durante generaciones, y se ha vuelto común en la cultura en algunas comunidades. Las implicaciones de este comercio son profundas y controvertidas. Las mujeres se ven atrapadas en matrimonios forzados con hombres que, en muchos casos, son mucho mayores que ellas. La práctica pone de manifiesto cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la explotación económica. También plantea preguntas sobre cómo la tradición y las costumbres culturales pueden persistir en detrimento de los derechos. En este reportaje, exploraremos a fondo las razones detrás de esta práctica, las consecuencias para las mujeres involucradas y cómo se lleva a cabo en la práctica estos intercambios impactantes. La historia de Sudán es larga y compleja, y sus desafíos actuales son el resultado de una combinación de factores históricos, geográficos y políticos. Para entender por qué Sudán es tan pobre y cómo llegó a su situación actual, debemos remontarnos a su compleja historia. Sudán ha sido históricamente una región de gran diversidad étnica y cultural, con poblaciones árabes y africanas coexistiendo en un territorio vasto y variado. Durante la época colonial, Sudán fue gobernado por británicos y egipcios, lo que influyó en su desarrollo posterior. La independencia de Sudán en 1956 marcó el comienzo de una serie de conflictos internos. Uno de los principales desencadenantes de los problemas en Sudán ha sido la lucha por el poder y los recursos entre el norte, dominado por árabes y de mayoría musulmana, y el sur, habitado en su mayoría por africanos con una diversidad de grupos étnicos y religiones tradicionales.
Este conflicto étnico-religioso resultó en décadas de guerra civil y se agravó por la disputa sobre el acceso y control de los recursos, como el petróleo. El conflicto culminó en 2011 con la independencia de Sudán del Sur, que se convirtió en una nación separada. Sin embargo, la independencia no trajo la estabilidad esperada a Sudán del Sur, y el nuevo país se sumió en su propia guerra civil en 2013. En el caso de Sudán, la economía ha sido afectada por la falta de inversión en infraestructura, educación y salud, así como por la corrupción y la mala gestión de los recursos, especialmente los ingresos petroleros. Además, los conflictos y la inestabilidad política han dificultado el crecimiento económico. En Sudán, la guerra civil y los problemas internos han desplazado a comunidades enteras, lo que ha llevado a una degradación económica y social. Los altos niveles de desplazados internos y refugiados también ejercen presión sobre los recursos limitados del país. Sudán tiene una parte significativa de su territorio cubierto por el desierto del Sahara en el norte, especialmente en las regiones de Darfur y Kordofán Occidental. El Sahara es una de las regiones desérticas más extensas del mundo y presenta desafíos significativos para la agricultura debido a su aridez y falta de recursos hídricos. La agricultura en estas regiones desérticas es un desafío, y la población local a menudo depende de la irrigación para cultivar sus cosechas. En algunos casos, se han desarrollado sistemas de riego tradicionales que aprovechan al máximo el agua disponible, como los canales de riego y las técnicas de terrazas. Sin embargo, el acceso al agua sigue siendo un problema crítico en estas áreas, y las sequías periódicas pueden tener un impacto devastador en la producción de alimentos. El conflicto en Sudán también ha afectado gravemente la agricultura en estas regiones. Los enfrentamientos armados pueden llevar al desplazamiento de comunidades enteras, lo que interrumpe la producción agrícola y agrava la inseguridad alimentaria. Además, la destrucción de infraestructuras agrícolas, como pozos y sistemas de riego, ha debilitado aún más la capacidad de las comunidades para cultivar sus alimentos. La ayuda humanitaria y las organizaciones internacionales han intentado abordar estos desafíos al proporcionar asistencia en forma de alimentos, agua, semillas y capacitación agrícola. Sin embargo, la persistencia del conflicto y las dificultades climáticas continúan haciendo que la agricultura en estas regiones sea una tarea difícil. Pero sin duda alguna uno de los aspectos más oscuros que ocurren en Sudán es la venta de mujeres, que suele hacer una familia pobre a un comprador que cuenta con más recursos. Para entender mejor esta práctica, pasemos a explorar en más detalle el proceso. La venta de esposas a cambio de ganado, en particular, vacas, es una tradición profundamente arraigada en Sudán. Funciona mediante una negociación entre el padre de la joven y el hombre que desea casarse con ella. El precio de la novia se establece en función del número de vacas que el futuro esposo está dispuesto a pagar. Esto puede variar según factores como la belleza, la fertilidad y la posición social de la joven. Las cifras pueden llegar hasta 200 vacas en algunos casos. Ahora, el valor de cada vaca se expresa en términos monetarios, y en algunas comunidades, una sola vaca puede valer alrededor de $500 o más. Por lo tanto, el precio total de la novia puede ser bastante elevado para los pobladores del país. Una vez que se llega a un acuerdo sobre el número de vacas y otros detalles, se procede al pago de la novia con ganado. A menudo, el ganado se entrega como parte de la dote. Entonces, la joven se muda al hogar del esposo, donde se espera que cumpla su rol como esposa y, a menudo, tenga hijos. Esta práctica no es exclusiva de Sudán y puede encontrarse en otras regiones de África. La persistencia de la práctica de vender esposas por ganado en Sudán es un tema complejo y multifacético. Varios factores contribuyen a esta situación. En primer lugar,
Hay profundas raíces culturales y tradicionales en ciertas comunidades de Sudán que valoran el ganado como una forma de riqueza y seguridad económica. El ganado es visto como una inversión y una garantía de bienestar. Además, la tradición de dar y recibir ganado como parte del proceso matrimonial se ha transmitido durante generaciones. Cambiar estas actitudes arraigadas es un proceso largo y desafiante. La desigualdad de género también desempeña un papel crucial. En muchas de estas comunidades, las mujeres tienen menos derechos que los hombres. Las prácticas tradicionales a menudo refuerzan esta desigualdad, y las mujeres pueden tener poca influencia en la toma de decisiones sobre su propio matrimonio. La falta de educación y conciencia sobre los derechos de las mujeres es otro problema importante. Las niñas que no tienen acceso a la educación son más vulnerables a ser casadas a temprana edad y pueden no ser conscientes de sus derechos. Además, la falta de gobernabilidad efectiva en algunas áreas de Sudán, debido a décadas de conflictos armados y gobernabilidad inestable, dificulta la aplicación efectiva de leyes y políticas destinadas a abordar la práctica del matrimonio infantil y forzado. En algunas regiones, la gobernabilidad local puede ser débil o estar influenciada por líderes tradicionales que respaldan estas prácticas. Sin embargo, la prevalencia de esta práctica varía según la región y la comunidad en Sudán, y es más común en áreas rurales que en las ciudades. La aplicación de las leyes gubernamentales que establecen una edad mínima para el matrimonio puede ser limitada en las áreas más remotas y tradicionales. En general, los extranjeros no viajan a Sudán para participar en esta práctica. Se trata principalmente de una tradición interna arraigada en ciertas comunidades sudanesas. La situación de las mujeres y niñas en estas circunstancias es motivo de preocupación para las organizaciones de derechos humanos y los esfuerzos internacionales. La falta de recursos y acceso a sistemas de justicia efectivos también contribuye a la persistencia de esta práctica. Las familias pueden carecer de los recursos necesarios para luchar contra un matrimonio forzado o temprano en los tribunales. Se han realizado esfuerzos por parte de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para abordar el problema. Estos esfuerzos incluyen campañas de concientización, programas educativos y apoyo a las víctimas. Sin embargo, la gobernabilidad inestable y los desafíos en la aplicación de la ley dificultan la eliminación efectiva de esta práctica en algunas regiones.